Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Quiero decirles que hoy, como siempre, es un verdadero privilegio y honor tener la oportunidad de llegar hasta ustedes, ya sea que me escuchen en su casa, en su trabajo o bien en su automóvil o medio de transporte. Esta noche, pasajeros, conoceremos 4 relatos interesantes y escalofriantes que espero les ayuden a echar a volar su imaginación, a despejarse de los problemas, a relajarse también, pero sobre todo, a pasar un rato terrorífico. Por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Saludos, conductor y pasajeros. Les escribo desde la ciudad de Aguascalientes, México. Particularmente, desde una colonia ubicada al poniente de la ciudad que se llama La Barranca. Esta colonia es una de las más antiguas de la ciudad y, por ende, cuenta con una gran cantidad de historias y leyendas. Una de ellas, y la más conocida, es que a través de las calles de este barrio, por la noche, se aparece el espectro de Anita Brenner, personaje célebre de esta ciudad, y cuya historia valdría tal vez ahondar más en ella en otro relato. En fin, lo que esta noche quiero compartirles con ustedes es una extraña evidencia paranormal que mi hija logró captar a través de su celular. Y es que uno de los relatos que también tienen mayor recurrencia en esta zona es que muchas personas afirman haber escuchado a La Llorona. Cabe señalar, cerca de La Barranca está el río San Pedro, y es bien sabido que la presencia de aguas y ríos, se menciona, favorece la aparición de este espectro tan conocido en México y otras partes del mundo. Esa noche era como cualquier otra, pero mi hija se encontraba muy inquieta. No podía dormir. Eran las 3 de la mañana y de pronto comenzó a escuchar los lamentos de una mujer. Rápidamente ella sacó su celular y logró captar la siguiente evidencia. Tal vez se lo estén preguntando, y como en otros relatos les puedo decir que acá también todos los vecinos nos conocemos. Y sabemos perfectamente que no, ninguna de nuestras vecinas sufre violencia doméstica. Así que la presencia de este llanto es sumamente extraña. A su vez les quiero decir, conductor y pasajeros, que en esta casa también vive mi mamá y obviamente yo, pero ninguna de nosotras logró escuchar ese llanto, salvo mi hija. ¿Ustedes qué opinan? Esa noche nos habrá visitado La Llorona. Saludos a todos desde Aguascalientes. Segunda escala. Me aventaron las llantas. Buenas noches, conductor y pasajeros de la desolada carretera. Mi nombre es José Salas y los saludo con gusto desde Irapuato, Guanajuato. Soy fan de todos los relatos que han publicado, pero en especial los relatos de guardias y veladores. Esta historia me sucedió en el 2017, cuando me desempeñaba como guardia de seguridad en León, Guanajuato, asignado a una bodega de llantas, venta e instalación. Esta bodega se encuentra en lo que fue un antro muy famoso por allá de los años 2000. Pues bien, la empresa que me contrató me asignó como vigilante en esa bodega, en un turno de 24 por 24. En mi primer día, tuve un compañero el cual se encargó de capacitarme referente a las actividades a realizar. Una de estas consistía en colocar por dentro candados y activar la alarma de la bodega cuando se retiraba el último empleado. Cabe decir que en estas instalaciones también había oficinas administrativas. Así lo puse en práctica. Había que recorrer por dentro toda la bodega, y al hacerlo,
Se sentía una pesadez muy fuerte. La bodega estaba en completa obscuridad y tenía esa sensación de que me observaban. Este recorrido para cerrar por dentro se tenía que hacer con una linterna, ya que los dueños así lo querían, para ahorrar luz. Llegó el momento en que se retiró el último empleado de oficinas. Serían como las 9 de la noche. Cabe resaltar que tampoco mi compañero estaba, ya que él solo se quedó unas horas para capacitarme. Cuando se retiró el empleado de oficinas, me dispuse a entrar a la bodega para cruzar hasta el estacionamiento e ir cerrando por dentro con candados. Al iniciar el recorrido, me quedé helado por la sensación de sentirme observado. Era un ambiente pesado y con solo la linterna que iluminaba los pasillos y los anaqueles. Antes de llegar a la puerta, que da hacia la parte trasera y el estacionamiento, sentí una especie de empujón y al mismo tiempo, unas llantas cayeron cerca de mí. Yo grité asustado, tiré la lámpara y como pude salí al estacionamiento. No me explicaba qué había sucedido. Sentía mi corazón latir rápido. Como pude puse el candado del portón y regresé a la puerta. Ahí seguía la linterna y la forma que alumbraba tirada en el piso. Hacía una escena bastante inquietante. Sin más me dirigí a la caseta de vigilancia, no sin antes activar la alarma. Ya estando en la caseta, aún no me explicaba lo que había sucedido. La noche transcurrió con normalidad, pero había que desactivar la alarma exactamente a las 6 de la mañana para que ingresara el personal de limpieza y empleados del almacén. Me dirigí otra vez a quitar candados, y esta vez no sucedió nada, solo la sensación de sentirme observado. En ese servicio duré 3 meses y renuncié, ya que en varias ocasiones se escuchaban lamentos. Pero ese tipo de agresión solo la sufrí en mi primer día como vigilante de ese lugar. Parecía ser que la historia es un hecho muy simple, pero de verdad vivirlo en carne propia es bastante fuerte. Agradezco mucho la atención a este relato. Más adelante compartiré más historias que me han sucedido, ya que aún trabajo como guardia de seguridad. Saludos, conductor y pasajeros de la desolada carretera. Tercera escala. Encuentro con la ciguanaba. Hola, buenas noches, conductor y compañeros de viaje de la desolada carretera. Esta vez vengo a contarles una historia que le ocurrió a mi padre hace muchos años. En El Salvador existe la leyenda de la ciguanaba, que se dice tiene el rol de servir de advertencia o de castigar a los hombres que se desvelan. La historia la contaré en primera persona. Una noche, como era común en las zonas rurales de El Salvador, donde se tiene acceso a ríos, los jóvenes acostumbraban a reunirse para ir a pescar, y la noche en la que yo podía ir, solo nos pusimos de acuerdo un amigo que era allá un señor y yo. Nos dispusimos a llevar nuestras herramientas de pesca y a caminar rumbo al río. Era noche de luna llena, así que no se nos dificultaba el camino. Llegando al río, mi amigo y yo nos pusimos de acuerdo que nos íbamos a separar. En una de las venas del río iba a ir mi amigo y en el otro iba a ir yo. Pero antes de dirigirnos hacia los lugares indicados, yo miré a una mujer que estaba lavando ropa por la vena en la que yo iba a ir a pescar. Le dije a mi amigo, ¿ya viste aquella mujer de blanco? La que está lavando ropa a esta hora. A lo que mi amigo respondió, ten cuidado, esa no es una mujer, es la loca de la ciguanaba. Yo, un poco incrédulo, seguí mi camino y me estaba yendo tan bien en la pesca que no le daba tanta importancia a la mujer. Iba pescando unos camarones muy grandes. Me demoró como 2 horas para llegar a donde estaba esa mujer. Y a medida que me acercaba, miraba que lavaba y lavaba ropa blanca y la ponía en un recipiente muy pequeño. También notaba que su cabello cubría su rostro. Trataba de ignorar su presencia y seguía pescando y por ratos levantaba la mirada donde mi compañero de pesca y miraba que no sacaba nada. Y a mí ya ni me cabían los camarones gigantes en mi bolsa de pesca.
Por fin llegué a la poza donde se encontraba lavando la mujer, y los pescados parecían no caber en la poza. Brincaban, y hasta me salpicaban la cara. No era ni profunda esa parte. El agua me llegaba hasta mis rodillas. Tiré la atarraya y los pescados y camarones enloquecían más. En eso, la mujer agarró su recipiente con ropa, salió de la poza, y el desorden de pescados y camarones desapareció. En lo que saqué la atarraya para sacar la pesca, me di cuenta que no había ningún pescado. En eso, la mujer agarró su recipiente con ropa, salió de la poza y el desorden de pescados y camarones desapareció. En lo que saqué la atarraya para sacar la pesca, ahí me di cuenta que no había ningún pescado enredado. Y volví a ver a la mujer por el valle donde se fue, y en cuestión de 10 segundos, esa mujer iba al filo de la montaña. Yo no me explicaba eso. En eso, iba mi amigo. Ya estaba cansado y decepcionado de que no había pescado nada, y se sorprendió que a mí no me cabía nada más en mi bolsa. Él se rió y me dijo: «Fue por esa loca. Esa loca te dio toda la pesca». Esto lo dijo mientras la mirábamos cómo desaparecía flotando en la montaña. Y mientras yo meditaba que a veces no es tan malo encontrarte con los macabros personajes de las leyendas. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando mucho de este viaje y sus relatos. Antes de continuar, te invito a que, si aún no lo haces, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así estarás apoyando a La Desolada Carretera, pero además, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y podrás decir #Yo soy pasajero. Nos vemos en Instagram, en donde en esta red social comparto aspectos un poco más personales de tu servidor. Apreciaría mucho te añadieras a ella. Me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX. Y por favor, para seguir realizando estos viajes, necesitamos de ti y de tu relato. Envíalo y dame la oportunidad de narrarlo, escribiendo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, pasajeros, vamos a nuestra última escala de esta noche, que pone fin a nuestro viaje. Espero que la disfruten. Cuarta escala: parálisis. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Espero que se encuentren bien al momento de escuchar mi historia. Quiero confesarles que el compartirles mi experiencia me genera un poco de nerviosismo. Antes de comenzar, quisiera brindar un poco de contexto. Este tipo de relatos sí me generan interés. De no ser así, no hubiera dado con La Desolada Carretera. Sin embargo, y como decimos acá en México, tampoco soy una persona, entre comillas, clavada con el tema. De modo que no busco contenido de este tipo de manera compulsiva, ni consumo con regularidad películas de terror. Aún así, de vez en cuando sí me agrada ser partícipe de estos temas, ya que me gusta sentir esa pequeña ráfaga de adrenalina que en ocasiones provoca el conocer un buen relato de este tipo. Quisiera precisar también que yo siempre me he considerado una persona de fe, alegre y que trata de, ante cualquier escenario, mostrar una actitud positiva, además de, si está en mis posibilidades, ayudar a las personas. Y al parecer, irónicamente, esto fue lo que detonó la experiencia que hoy les comparto, misma que al pasar de los años no he podido encontrar la explicación lógica. Y a la misma, de menos la catalogaría como extraña. También créanme, este relato no es para evangelizar, sermonear o hablar de deidades. No obstante, si ustedes, conductor y pasajeros que me escuchan, profesaran alguna fe, creencia religiosa, o en su caso ninguna de ellas, les pido por favor que escuchen mi historia con la mente abierta. Esto es simplemente lo que viví, tal cual, y cómo me sentí en ese momento, al ser partícipe de una experiencia que sobrepasó mis límites racionales. Esto me sucedió hace 8 años. Durante el 2016, yo acababa de ingresar a la universidad, a la carrera de análisis químico-biológicos. Llevaba un ritmo normal, como el de cualquier estudiante,
así debido a la carga de tareas y horarios. A veces dormía en la tarde y luego me despertaba en la noche, a hacer trabajos o a estudiar. Para ese entonces mi consumo de terror no era tan elevado. Incluso puedo decirles que más bien, iba a la iglesia de manera recurrente, ya que estaba en un grupo de jóvenes, al que me encantaba asistir, porque ahí había logrado conformar un grupo de amigos, con el que me gustaba estar. Así que lo que podría decir es que mi vida era de lo más normal, hasta que una noche, eso cambió. Recuerdo perfectamente que estaba a punto de irme a dormir. Todo transcurría con normalidad, así que me acosté, cerré los ojos y no me costó trabajo conciliar el sueño. De pronto, comencé a percibir una sensación particular, como si ya no estuviera tocando mi colchón, algo muy extraño y que me cuesta trabajo describir, porque todo mi cuerpo se sentía así, como si se fuera separando de la cama. Sé cómo suena y debido a eso, quiero decirles que casi nunca he compartido esta experiencia, porque las veces que lo llegaba a hacer, la gente que me escuchaba ponía cara como si me estuviera juzgando, pero espero, conductor y pasajeros, que ustedes sí puedan creerme. Volviendo a mi relato, mientras estaba inmersa en esa sensación, en un momento efectivamente pensé, estoy soñando, o también llegué a pensar que esta era una sensación parecida a la que se percibe cuando de pronto sientes que te vas a caer y te despiertas sobresaltado. Otra hipótesis que me han dado es que en ocasiones estamos tan cansados que nuestro cuerpo se relaja tanto que lo hace primero que nuestro cerebro y este manda un impulso para que reaccionemos, provocando este tipo de parálisis. Sin embargo, yo les puedo asegurar que esto no era nada así, ni nada parecido a una sensación que yo hubiera tenido antes. Porque sí, incluso con anterioridad, ya había soñado que volaba, pero en estos sueños yo podía controlar mi vuelo. A diferencia de esta ocasión, yo estaba respirando normal, meditando si estaba soñando o no, en un estado casi de plena conciencia. El caso es que en un punto abrí los ojos y ahí me llevé una fuerte impresión, ya que vi mi cama hacia abajo. Pero no solo eso, lo más impresionante es que me vi a mí misma dormida, o por lo menos en lo que debe haber sido un estado de letargo. Comencé a voltear a diversos puntos y logré ver mi recámara perfectamente, con todos los objetos y en el acomodo que yo la había dejado esa noche. ¿Estoy soñando? ¿O qué rayos pasa? Recuerdo que pensé. Intenté moverme y controlar de alguna manera aquel sueño, pero no podía por más que intentaba. Empecé a desesperarme. En ese momento solo comencé a girar sobre mi mismo eje, como si algo me estuviera controlando. Esto me estresó por completo, ya que la sensación era tan real, tan vívida, que yo sabía no estaba soñando. A pesar de eso, intenté, por así decirlo, despertarme, pero no podía. Cerré los ojos, los apreté con fuerza, pero al abrirlos yo seguía ahí, suspendida en medio de mi cuarto. Hice un esfuerzo por relajarme y comenzar a respirar, cada vez más lento y profundo, hasta que por fin sentí que comenzaba poco a poco a descender, hasta que entré de nuevo a mi cuerpo, percibiendo la sensación nuevamente de tocar mi colchón. En ese momento reaccioné y ya en mi cuerpo me incorporé, dando una fuerte inhalación. ¿Qué acaba de pasar? Volví a pensar. Ya estando en mi cuarto, ahora sí plenamente despierta, todo se veía normal, porque a pesar de la oscuridad y de tener las luces apagadas, la luz de la luna entraba por mi ventana. ¡Ah, caray!, pensé, y mi mente colapsó, a tal grado que aún y con mi edad, y ya estando en primer año de universidad, no me importó ir al cuarto de mis papás y despertarlos, porque de verdad, yo estaba muy asustada y confundida. Al llegar yo les expliqué lo que pasó, y mi mamá trató de tranquilizarme, diciéndome que lo que había pasado era que yo estaba soñando, que a veces eso pasaba,
que nuestra mente seguía trabajando arduamente, aunque estuviéramos dormidos, que eso era lo que causaba este tipo de experiencias, así como la bien conocida subida del muerto. Para mí, en ese momento, las explicaciones de mi mamá tuvieron lógica, así que me tranquilicé. Aún así, cuando tuve oportunidad, investigué mucho acerca del tema y me encontré con muchas experiencias sobre la parálisis del sueño, pero estas eran completamente diferentes a la mía, ya que la parálisis solo se caracteriza por no poderte mover. Pero mientras estás acostado en tu cama, a diferencia mía, que yo estaba flotando. Para no hacerles el cuento largo, quiero decirles que lamentablemente, a partir de esa fecha comencé a experimentar con recurrencia esta sensación. Mínimo puedo decir que en total fueron unas 12 veces, en días seguidos, y cada vez con mayor intensidad. Casi podría decir que cada vez que tenía esa especie de sueño, era más y más consciente, hasta que una noche que lo volví a padecer, me dio muchísimo miedo, porque la viví completamente lúcida. Pero esta vez hubo algo diferente, ya que al dirigir mi vista a lo largo y ancho de la habitación, pude ver que no estaba sola. Y es que al interior de la misma, noté la presencia de un ser que podría describirlo como una sombra ennegrecida, de aspecto tan oscuro que era como si estuviera absorbiendo la luz. Al final, con el paso de los minutos, volví a descender hasta tocar mi cama, y así reaccioné. Creo que la gota que derramó el vaso fue una vez que, al igual que las otras, yo estaba flotando, pero caso contrario de las veces anteriores. En esta ocasión estaba levitando demasiado lejos. Es decir, me elevé demasiado, hecho que me produjo muchísimo terror, porque llegué al nivel casi del techo. Entonces, con desesperación, intenté comenzar a moverme, pero en ese instante sentí como si alguien me estuviera sujetando, invisiblemente, como si me tocara y me moviera los brazos y las piernas, en contra de mi voluntad, mientras yo no tenía para nada el control de mi cuerpo. A su vez, de pronto me percaté de la presencia de aquella sombra al interior de mi cuarto. Ahí supe que ella estaba ejerciendo ese control sobre mí. Yo no sabía qué hacer, si cerrar los ojos o no. Tenía muchísimo miedo. Intentaba hablar, gritar, pedir ayuda, pero no me salía la voz. Casi podía sentir cómo a su vez algo me estaba apretando la garganta y no me permitía hablar. Fue muy desesperante, porque la sensación fue como si algo me hiciera levitar. Entonces se divirtiera un rato conmigo, moviéndose a su voluntad, y luego me dejara regresar a mi cuerpo. Esa noche por fin pude regresar, y reaccioné nuevamente. El asunto llegó a tal grado que me empecé a dormir en la tarde debido al miedo que me provocaba esta experiencia, al dormir en la noche. No obstante, aún durmiendo en la tarde, lo mismo me empezó a ocurrir, aunque por lo menos era un menor tiempo el de levitación. Tuve que desarrollar un rasgo de valentía, porque ya sabía que durmiéndome a cualquier hora me iba a pasar, ya fuera en la tarde o en la noche. Por otra parte, yo comencé a creer que incluso esto era algo mental. Aún así, yo sentí que necesitaba hablar con alguien, porque nadie me estaba creyendo. Y además de desahogarme, yo necesitaba otra opinión, porque las explicaciones lógicas que me estaba dando todo mi círculo cercano no me satisfacían. Así que decidí hablar con un sacerdote. Me acerqué hasta la parroquia del grupo juvenil del que formaba parte y solicité una cita para hablar con el padre. Al siguiente día, me apersoné en la iglesia y comenzamos a platicar. Yo le dije cómo me sentía y los fenómenos que estaba viviendo. Él comenzó a hacerme muchas preguntas sobre si había estado viendo cierto tipo de películas o si había incurrido en formar parte de algún juego de índole espiritual, llámese la Ouija o algún otro. A su vez, si había estado teniendo pleitos con mi familia o mis amistades. Pero la verdad no. Esto no concordaba con mi situación. Al llegar al punto de hablarle de los temores nocturnos,
y de la sensación de levitar. Al escuchar esto, él reaccionó de una manera muy particular. Me dirigió una mirada como si comprendiera perfectamente lo que estaba pasando, y casi como si no fuera la primera vez que alguien le decía algo así. A la par tomó una pesada cruz de fierro que se mantenía erguida por una base, y sin dejar de verme, la colocó sobre su escritorio. Me pidió que siguiera hablando normal. Entonces, mientras conversábamos, la cruz de fierro, tan pesada, y que estaba en su base perfectamente colocada sobre el escritorio, de pronto y de la nada, se cayó hacia enfrente, haciendo que me sobresaltara, debido al fuerte ruido que provocó su caída. Quiero decirles que no había corrientes de aire, y aun si hubiera habido, se hubiera tenido que tratar de ráfagas de viento en extremo fuertes para haber podido mover dicho objeto tan sólido y pesado. Tras sobreponerme un poco de la impresión, mi impulso fue tratar de levantarla, pero inmediatamente el padre dijo: «No, no la toques». «Ok», dije, sumamente extrañada. Pero a pesar de que él no me dijo nada más, yo entendí que lo que había pasado era que tal vez esa cruz había absorbido algo malo y ya tenía algún tipo de energía que se encontraba en ella. Posteriormente el padre me dijo algo que no me tranquilizó del todo, pero sí me hizo sentido. Y es que él me dijo que las personas que no tenían malas intenciones, que irradian luz y confianza, son las personas más susceptibles a que le pasen este tipo de cosas. En su momento no entendí muy bien a lo que se refería, así que continuó explicándome. Me dijo que a veces las personas que son muy positivas y que tratan de transmitirlo a lo demás, llaman debido a esto la atención de su contraparte. Es decir, de aquellas energías que no son tan positivas o que están en búsqueda de esa luz. Por lo tanto, ellos se acercan a este tipo de personas, queriendo buscar eso, y es cuando ocurren este tipo de situaciones, como la que yo le estaba describiendo al padre. Particularmente no me habló de algún ente, demonio o fantasma. Simplemente habló como si se refiriera a energías en general, hecho que me causó mucho sentido. Porque efectivamente, tal vez está mal que yo lo diga, refiriéndome a mí misma, pero lo cierto es que siempre trato de ser una persona que se encuentra bien, positiva y tratando de transmitirles cosas buenas a los demás. El padre añadió que muchas personas no le creían que esto fuera así, pero que incluso él había tenido oportunidad de comprobarlo, ya que en ocasiones, cuando daba misa, en el momento en que más alegre y más inspirado se sentía, a veces había una fuerza invisible que lo empujaba por detrás, tratando de hacerlo caer. Sin embargo, también me dijo que era en esos momentos en que buscaban hacernos flaquear, cuando más necesitábamos demostrar nuestra fortaleza y tener fe. La plática concluyó, y a pesar de que ya me sentía más tranquila, el sacerdote pensó que era necesario y que me ayudaría bastante que él se hiciera presente en mi casa para bendecir mi cuarto. A mi familia le resultó algo extraña la presencia de un sacerdote en nuestra casa. Sin embargo, entendieron mi sentimiento y mi necesidad de que él llevara a cabo este ritual para mi paz mental y emocional. Efectivamente, después de esta acción, yo sentí un cambio para bien. A su vez, el padre me obsequió un anillo de metal que tiene la oración del Padre Nuestro grabada a su alrededor. Él precisó que este objeto no era nada poderoso, o algo por así decirlo mágico, sino que simplemente era algo para recordarme que tenía que tener fe. A partir de ahí, nada sobrenatural, nada que no tenga explicación, me ha pasado. ¿Quién sabe? A lo mejor yo necesitaba desahogarme y platicar esta situación, y a su vez tener un objeto en el que pueda plasmar mi fe. ¿Ustedes qué interpretación pudieran darle a mi historia, conductor y pasajeros? Personalmente, yo hasta estos días, no sé si aquel era un espíritu maligno que me quería atormentar,
o si estaba pasando por un periodo de gran estrés psicológico, que fue lo que detonó estas experiencias. Sin embargo, creo que siempre que tengas paz mental, siempre vas a ver la salida y va a haber un cambio. Y bien, conductor y pasajeros, de momento esta es toda mi participación en la desolada carretera. Saludos, conductor y pasajeros. Espero que hayan tenido un excelente viaje. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,